tema que vamos a ver ahora es Cristo, nuestra vida. Es maravilloso saber que Él nos dio vida en Cristo Jesús. Dios ha sido tan bueno con nosotros que no solamente nos dio vida al nacer de papá, de mamá, y nos dio un cuerpo, y este cuerpo nos lo dio para glorificarlo a Él. Para eso es el cuerpo. La Biblia eso dice. Dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Y venimos a esta tierra para hacer las obras que Él escribió desde antemano, desde mucho tiempo antes que naciéramos. O sea, nos dio vida física y después nos dio en Cristo, cuando venimos a Él, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañe a Colosenses 3 y vamos a leer un verso muy hermoso de la Escritura. Y nos vamos a basar en este verso para desarrollar unos puntos en los cuales vamos a ver cómo Cristo en nuestra vida. Leemos. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces el Señor se ha manifestado a nosotros como Salvador de nuestra alma. El apóstol Pedro nos explica que nosotros hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Ahora, el Señor cuando hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay un misterio ahí, porque la lógica de Dios no es la lógica nuestra. Yo lo veo de esta manera: para nosotros 2 más 1 son 3. Amén. O 1 más 2 es 3. Para Dios no. Para Dios 1 más 2 es 1. Es bastante distinto que nuestra lógica. Y le voy a explicar por qué. El Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y lo hizo, el Señor lo hizo del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz y lo hizo un alma viviente. Pero resulta que el hombre es tripartito. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, pero no somos 3 personas. ¿Estamos de acuerdo? Somos uno, ¿verdad? Somos uno. Por eso le digo, la lógica de Dios es 1 más 2 es 1. Somos 3 en 1, pero somos 1. ¿Por qué? Porque Él es así. Somos a semejanza de Él. Entonces, en la Biblia nosotros vemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios: sea la luz. Y ahí estamos viendo primero, en el primer versículo vemos al Padre. En el segundo versículo también vemos al Espíritu Santo, porque dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Estamos hablando del primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde ahí que vemos al Padre y al Espíritu. Pero luego dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Ahí vemos a Cristo. Porque el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas, y Él era, dice, la vida de los hombres, y Él es la luz del mundo. Entonces, cuando dijo sea la luz, es Cristo. Ahí estamos viendo nosotros la Trinidad de Dios. Pero Dios le dijo a Israel: oye, Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Entonces, Cristo le dijo a Felipe, porque Felipe le dijo: mira, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo a Felipe: ¿cuánto tiempo he estado contigo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Entonces ahí vemos nosotros que Dios es uno, manifestado en 3. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso le hacía la comparación que nosotros los hombres, la humanidad, fuimos creados a su imagen, somos tripartitos, pero somos uno, a semejanza de Dios. Entonces Cristo se manifestó a nosotros para salvación. Cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Salvador, ahí recibimos vida eterna. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando y el Señor las va haciendo nuevas. Nuevas. Pero ciertamente tenemos vida eterna. Pero Cristo ha de manifestarse de una manera aún mayor o en una intensidad. Como ya lo tenemos en nuestro corazón, tenemos una esperanza, y la esperanza es de vida, es Cristo, porque un día seremos transformados, amén. Porque aquí dice que cuando Él se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él, ¿cómo? En gloria. O sea, tendremos una participación con Dios en gloria directamente. Seremos como Él es. Pero mientras nosotros ahorita estamos sujetos a muchas cosas aquí en la tierra. Amén. El Señor dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque tendremos dificultades aquí en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí tendremos dificultades. Sí tendremos problemas y sí tendremos aflicciones. Pero Él dijo: pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, ¿en quién? En Cristo. Ahora, el afán, hermano, el afán es algo que nos llega a diario. En esta vida, hermano, hay afanes, hay que levantarse temprano, hay que trabajar, hay responsabilidades que cumplir, hay presiones de los hijos, hay presiones en el matrimonio, hay presiones en el trabajo, hay presiones por todos lados. Entonces, el Señor lo que quiere es que por nada estemos afanosos. El Señor Jesucristo dijo: cada día trae su propio afán. O sea, usted preocúpese por hoy. Mañana no esté preocupado, porque mañana está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo Él sabe si mañana vamos a estar como estamos hoy. Pero hoy estamos en sus manos como mañana lo estaremos también. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros para no estar afanados según la palabra? Como dice, que antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Entonces, cuando nosotros nos sintamos ansiosos, tenemos que venir delante de Dios y ofrecer nuestras oraciones pidiéndole a Él que Él tome nuestras cargas. Amén. Pero hacerlo de una manera tal, yo le decía a alguien, a Dios le podemos orar con la mente. ¿Cuántos saben que a Dios le podemos orar con la mente? Y Él nos entiende. Pero a Dios le gusta escucharnos. Porque la palabra de Dios dice que antes que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya conoce qué vamos a decir. Pero a Él le gusta escucharnos. Así como cuando platicamos, ¿verdad? Yo le decía a alguien, usted no se pone en la mesa y se sienta y pone el dedo aquí y le queda viendo al otro, ¿verdad? Hablando de mente a mente, no se puede. Mas sin embargo, con Dios sí lo podemos hacer. Con Dios sí pudiéramos poner Señor y Él está entendiéndonos. Pero a Él le gusta que le hablemos. Entonces, cuando presentemos nuestras peticiones delante de Él, ¿cómo se las tenemos que presentar? Platique con Dios, platiquemos. Así como usted habla. Señor, mira, estoy preocupado. Señor, mira, tengo una carga tremenda en mi corazón porque debo tanto, porque el jefe me está molestando,
porque me siento afligido, no sé ni por qué me siento afligido hoy, Señor, ayúdame, y comenzar a hablar con Él, pero en este momento pongo mis cargas delante de ti. Entonces, irnos tranquilos, porque eso es lo que dice la palabra. Luego dice, entonces al hacer eso, la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué dice? O sea que la paz de Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Porque el enemigo se encarga de atacarnos la mente. Usted sabe que hay una gran batalla en nuestras mentes. Por eso dice que nos vistamos de la armadura, y una de las piezas de la armadura muy importante es el casco de la salvación. ¿Para qué? Para que no entren los dardos encendidos del diablo a nuestra mente. Porque el diablo es mentiroso, el diablo es engañador, el diablo es terrible, hermano. Entonces, el único que nos puede librar es el Señor a través de su palabra, a través de su armadura. Pero nosotros debemos de darle primero nuestras cargas para que la paz de Dios sobrepase el entendimiento humano y nuestros corazones y nuestras mentes estén tranquilas. Que nuestras mentes estén seguras en Cristo Jesús. Entonces, viendo estas cosas, yo quiero que veamos entonces el primer punto. Cristo es el fin de la ley. Yo les decía al principio del mensaje que nadie jamás pudo cumplir la ley. Jamás nadie la pudo cumplir. Ni Moisés, siendo un siervo fiel, como dice la Biblia, él no pudo cumplir la ley. Josué tampoco, pero hubo alguien que sí la cumplió por Moisés, por Josué, por el pueblo de Israel y por usted y por mí, porque tampoco nosotros éramos capaces de cumplir la ley, y ese es Cristo. Dice que Cristo tomó cuerpo, nació, hermano, como nosotros nacimos, por cuanto nosotros participamos de sangre y de carne. Él también vino y participó de carne y de sangre, pero una sangre inmaculada, una sangre que tenía el poder de redimirnos. Y dice que el Señor entonces, ¿qué vino? Cuando vino a la tierra, ¿qué pasó con Él? Él sufrió aflicciones. Usted sabe que Juan el Bautista era familiar de Jesús. Todos sabemos eso. Eran primos o eran familiares. Y eran de una edad bastante casi similar. Según la Biblia, Juan el Bautista era como unos 6 meses mayor que el Señor Jesús. Eran muy queridos ellos. Pero cuando al Señor le anunciaron que a Juan lo habían encarcelado, él sabía lo que iba a pasar. Y cuando le anunciaron que lo habían decapitado, dice que el Señor se apartó. Y se apartó a un lugar solo porque se sintió dolido de que el que lo había presentado como el Mesías, Juan el Bautista, él dijo, no ha habido otro profeta más grande que Juan, había muerto. O sea, el Señor se entristeció, hizo duelo por Juan, sufrió aflicción. Cuando estuvo el Señor enfrente de la tumba de Lázaro, lloró. Yo no entiendo mucho ese cuadro, pero la Biblia dice que lloró. Y no lo entiendo porque él tenía el poder de resucitarlo y a eso iba. Pero se paró enfrente de la tumba y dice que lloró muy conmovido de que Lázaro había muerto. Quiten la piedra y le dijo, Lázaro, ven fuera, y lo resucitó. Pero la cuestión es que él también lloró, él pasó aflicciones. ¿Y cuántos de nosotros pasamos aflicciones? Entonces él nos puede comprender perfectamente qué es lo que sentimos, porque él lo sintió. Dice la Biblia de que cuando él estaba en el Getsemaní y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, dice que él estaba tan afligido, pero tan afligido, tan angustiado, que hasta él sudó y su sudor era como sangre. Ahora, con la ciencia que ha avanzado, se conoce que cuando una persona está extremadamente estresada, afligida, en gran manera puede llegar a sudar sangre, porque sus vasitos capilares que tenemos en esta parte de aquí se pueden romper a causa de la angustia.
Entonces, el Señor sudó sangre, pero de la aflicción que llevaba por nosotros y también por lo que iba a pasar. El Señor no le temía la muerte física, pero el Señor sí tuvo gran aflicción porque se iba a enfrentar a las potestades de maldad que están en los aires y el Padre lo iba a abandonar. Eso fue lo que él lo afligió más, que el Padre lo iba a abandonar. Por eso le dijo, si es posible que pase esta copa de mí. Entonces, al ver todo esto, nosotros podemos entender que Él nos comprende en todas nuestras debilidades y aflicciones. Y también es capaz de darnos fuerza. Dice que ángeles bajaron y ministraron al Señor Jesús. Y Él se reincorporó. Entonces, Él fue el único que pudo cumplir la ley porque dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, como le decía al principio, como nadie pudo cumplir la ley, solo Cristo, en Cristo, cuando creemos en Él, somos completamente justificados por la fe. Porque no es por obras que nos salvamos, sino es por fe en aquel que cumplió la ley. Es por fe en aquel que fue capaz, hermano, de darnos libertad. Porque cuando el Señor, hermano, vino a Israel, todos querían cumplir la ley, nadie la pudo cumplir. Incluso el apóstol Pedro le dice en el libro de los Hechos a los apóstoles, ¿cómo les vamos nosotros a imponer a los gentiles que cumplan la ley de los judíos si ni nosotros mismos la hemos podido cumplir? Y aún ni nuestros padres han podido llevar tal carga. Pero el Señor Jesucristo sí la llevó por nosotros, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo cumplió la ley, nos justificó para que seamos salvos por fe. Y digo esto porque hoy anda por ahí una secta que andan judaizando. Y esto está en la Biblia también, a los Gálatas los quisieron judaizar. Y hoy en día se está repitiendo la misma historia. Andan por ahí algunas sectas diciendo, ¿cómo se llama usted? Ah, yo soy de apellido Pérez. Ah, usted es judío, le dice. ¿Y por qué? Porque en la Inquisición en España, cuando los judíos fueron perseguidos, se quitaron la S porque los judíos tienen ese apellido. Y se llama, ellos le dicen Pérez. Usted ha oído el primer ministro, hubo un primer ministro en Israel que se llama Shimón Peres. Entonces esta gente le dice, mire, usted es judío, porque cuando en España los persiguieron, se cambiaron, quitaron la S y le pusieron la Z. Y le pusieron un acento para que se oyera Pérez. Entonces, si usted es Pérez, usted es judío. Ahora tiene que venir y cumplir la ley como lo manda, y le sacan el libro de Éxodo y Levíticos y los convencen, hermano. Y eso se está dando hoy en día en muchos lugares, y se dio en la Biblia con los Gálatas. Llegaron unos judíos y comenzaron a judaizarlos. Y cuando Pablo se dio cuenta, le dijo, no, momento, les dijo, no es así. Ustedes fueron salvos por creer en Cristo crucificado. Y Él ya cumplió la ley, ustedes no tienen de qué preocuparse. Les dijo, es más, yo soy judío. Y yo mismo siendo judío, yo mismo siendo fariseo de fariseos, maestro de maestros, no estoy tan preocupado de cumplir la ley porque sé que no la puedo cumplir y sé que Cristo ya la cumplió por todos nosotros. Entonces es maravilloso porque, hermanos, nosotros llevamos una gran ventaja, estamos en el periodo de la gracia y no en el periodo de la ley. Pasemos a otro punto. El amor es manifestado ¿en quién? En Cristo. Ahora la Biblia nos enseña en Romanos 5:8, pero Dios demuestra que dice su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros andábamos en el mundo, en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó así, y dio a Cristo. Muchos tienen, hermano, la dicha de haber recibido a Cristo
cuando eran niños. Otros tienen la dicha de haberlo recibido cuando eran adolescentes y otros hasta que ya eran adultos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de alguien que lo recibe cuando es niño es porque es librado de muchas cosas. Por eso no hay una edad. La edad de la inocencia solo Dios la conoce. Hay niños que a los 5 años ya son conscientes del pecado y reciben a Cristo. Hay niños que reciben a Cristo a los 7 años. Hay niños que reciben a Cristo a los 10 años. O sea, esa línea de conciencia solo Dios la conoce, el Espíritu Santo y el niño. Especialmente en estos días. Porque ahora que la maldad se ha aumentado, la inocencia de los niños es quitada a una temprana edad. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia dice que en los últimos días la maldad se aumentará en gran manera. Y estamos viviendo ese tiempo. Entonces, cuando un niño recibe a Cristo, es bienaventurado. Cuando un adolescente recibe a Cristo, es bienaventurado, porque la Biblia dice: joven, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, para que cuando seas ya mayor, ya seas viejito, no te sientas que perdiste todo, ¿verdad? Vengan los días en los cuales digas: no soy feliz. Es una ventaja recibir al Señor, la juventud. Pero ya cuando una persona recibe al Señor, ya a una edad madura, es dichoso también. Y el Señor le puede restaurar los años perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede restaurar aún su matrimonio, puede restaurar su vida de muchas formas como Él lo sabe hacer. Pero ya es una persona que tuvo que pasar muchas cosas. Tal vez que duelen y llevan heridas en su alma. Muchos estuvieron metidos en la droga, metidos en diferentes pecados y aún muchos en las profundidades de Satanás. Pero ya sea que sean niños o sean adultos o sean jóvenes, la Biblia dice que Dios mostró su amor para con todos nosotros cuando Cristo murió por nosotros, y luego expresa: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Entonces, si Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y murió por nosotros, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora que estamos en Cristo? El Señor no nos va a librar de la ira de las cosas que vienen para este mundo. Y no solo eso, sino que cuánto más Dios no nos va a librar, hermano, de cosas que nos puedan suceder en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que cada día el Señor nos libra de algo. Y muchas veces el Señor nos libra de cosas que ni nos imaginamos. Yo me pongo a pensar, quizá algunos de ustedes puedan compartir conmigo eso, pero yo recuerdo que cuando yo crecí había muchos conflictos, guerras. A los jóvenes de mi edad los secuestraban y se los llevaban a pelear ya sea con el ejército o con la guerrilla, y muchos sufrieron esas penalidades. Mas sin embargo, a mí Dios me guardó, y yo estoy seguro que muchos también. Me refiero en el área de Centroamérica, era muy común eso. Especialmente, bueno, en Guatemala, en el tiempo que yo crecí, era más que todo secuestros y cosas así, que era terrible, y mucha guerrilla. Dios me libró. Digo yo, ¿dónde estuviera yo en este día si Dios no me hubiera librado? ¿Saber de qué cosas? Que ni cuenta me di. O sea, Dios ha sido bueno. Ahora, cada quien examine su vida, de qué lo guardó el Señor. Podemos imaginar, podemos pensar, y entonces agradecerle a Dios. Bueno, si Él lo hizo antes, que no lo conocíamos, mucho más ahora que lo conocemos, seremos libres de la ira, de las cosas que están alrededor nuestro, porque Cristo es nuestra vida. Diga conmigo: Cristo es nuestra vida. Entonces no estemos afanados, no estemos afligidos, aunque a veces viene la aflicción, ¿verdad?
¿Cuántos han estado afligidos esta semana por algo? Levante su mano sinceramente. ¿Cuántos han estado preocupados por algo? Yo he estado preocupado. Quizá por un examen, quizá por el trabajo, quizá saber por qué. Pero el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo, no estéis afanosos. Tranquilos. Porque estamos en las manos de Dios. ¿Estamos en las manos de Dios? Estamos en las manos de Dios. Entonces, tenemos que confiar completamente en el Señor, aunque no lo entendamos. Porque eso es lo que a Dios le agrada, que uno le crea. Entonces, veamos aquí, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió, ¿cómo lo exhibió? Públicamente, como propiciación por su sangre a través de la fe. Entonces aquí lo que está diciendo es de que nosotros, hermano, no alcanzábamos la gloria de Dios, pero el Padre propició a Cristo para que nosotros fuéramos redimidos por su sangre, pero luego dice aquí que Cristo fue exhibido públicamente. Hermano, Cristo llevó nuestra vergüenza. Porque nosotros cuando vemos las fotos que nos presentan a un Cristo crucificado, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos golpeado, lo vemos terriblemente deshecho en su cuerpo. Pero eso no fue toda la vergüenza que él llevó. Eso fue parte. Y yo creo que ni aún han sacado película ni foto que realmente describa cómo él fue desfigurado en su cuerpo. Pero la vergüenza más grande que él llevó, aparte de ese castigo, porque la Biblia dice, por sus llagas somos nosotros sanos. Por su sangre somos salvos. Él llevó nuestras enfermedades, o sea que él llevó en su cuerpo hinchazón, él llevó en su cuerpo enfermedades terribles. Y no solo eso, sino que llevó nuestras maldiciones. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo que el Señor llevó? Fue la culpabilidad en su alma. ¿Qué culpabilidad tan terrible cayó sobre él mientras él moría por nosotros? Entonces, y físicamente, ¿sabe que el Señor fue crucificado desnudo? Nosotros lo vemos en las películas o en las fotos como tapado de aquí, y no fue así. Dice que los que crucificaban los romanos, los crucificaban desnudos. O sea, esa era la máxima consecuencia de su vergüenza. Y él siendo justo, él nunca cometió pecado. Nosotros merecíamos eso, pero él tomó nuestro lugar. Entonces él llevó nuestra vergüenza. Pero llevó nuestra vergüenza para que ahora no se vea nuestra desnudez. ¿Cuántos dicen amén? Y me refiero a nuestra desnudez espiritual y aún nuestra desnudez física. El Señor la llevó. El Señor dice que fue exhibido. Por eso dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, oiga esto, y analicemos esto, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea que la salvación que Dios nos dio es por fe en Cristo, es por la justificación de Cristo, pero no solo eso, sino que en su gran tolerancia Dios pasó por alto nuestros pecados. La Biblia dice que Dios no perdonó a los ángeles y nos perdona a nosotros. ¿No vemos algo maravilloso en eso, hermano? Ahora, Dios es justo. Y si no perdonó a los ángeles, no los perdonó así nomás. Dios les dio oportunidad a ellos de alguna manera que se arrepintieran y no lo hicieron y luego no los perdonó. Pero a nosotros, ¿cuántas oportunidades Dios nos ha dado? No solo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos salvó, pasó por alto nuestros pecados, venimos a Cristo y fuimos justificados por su sangre,
Pero ¿cuántos de los que todavía, que ya fuimos justificados con la sangre de Cristo, pecamos? O desde que usted aceptó a Cristo ya no ha pecado jamás. O sea, qué gran amor, qué gran paciencia la que el Padre nos ha mostrado en Cristo Jesús. Pero quiero añadir, pero no abusemos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no debemos de tomar la gracia de Dios por libertinaje. Que si alguien peca, dice el apóstol Juan, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y ese es el amor mostrado de Dios, Cristo Jesús. Pero ese es si alguien ha pecado, o sea, si alguien se deslizó, si alguien se equivocó, si alguien no lo planeó, sino que pecó. Abogado tenemos, pero no es para que digamos, ay, hoy le pido perdón al Señor. Esta semana peco otra vez y le vuelvo a pedir al Señor el fin de semana perdón. No. Es si pecas, si te equivocaste, pero no abusemos de la gracia de Dios y seamos conscientes de que el Dios lo que nos quiere llevar es de gloria en gloria. Veamos el tercer punto. En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuántos se gozan de eso? ¿Saben qué es lo hermoso? Que en Cristo somos nuevas criaturas, que no importa que hayamos sido antes, en Cristo todo eso queda borrado y nos da un nuevo inicio. Entonces dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, es muy importante porque hay mucha gente que es cristiana que lleva mucha culpabilidad del pasado. Quizá antes de conocer a Cristo fue un vicioso, quizá alguna mujer tuvo un aborto y lo planeó y tuvo un aborto y lleva esa culpabilidad. Ahí lo lleva, no se le va eso, es que eso es terrible. Pero eso fue cuando no conocías a Cristo. Aquí, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas. O sea, si abortaste antes de conocer a Cristo, es una cosa vieja. Si cometiste algún pecado grande antes de conocer a Cristo, ya te lo perdonó, lo llevó en la cruz. Ahí llevó las maldiciones. Pero luego dice, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces hay cosas que Dios las está haciendo nuevas hoy, este día, cuando ya conocemos a Cristo. Porque también quisiera mencionar esto, que hay mujeres que entran a la gracia, a conocer a Cristo, pero de repente cometen un pecado. ¿Y qué tal ese pecado es abortar? Porque hay mujeres que son cristianas y que abortan. ¿O usted cree que estoy exagerando? ¿No? Entonces, ¿qué hacer en ese caso, pastor? Bueno, en ese caso lo que tiene que hacer es arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. Él es poderoso para borrar ese pecado, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí va a llevar consecuencias. Va a llevar consecuencias. ¿David llevó consecuencias? ¿Se acuerda de David? ¿Y quién era David? Era el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando él pecó en contra del Señor, ¿llevó consecuencias? Dice la Biblia que David lloró por su hijo. Y le decía, Señor, que no se muera mi hijo, el hijo de Betsabé. Y dice que el Señor no lo escuchó. Y lloró y ayunó y no comió, no se lavó el rostro, no se ungió. Y sus siervos le decían, mi rey, coma. Y le decía, no, déjeme. Pero de repente llegó un siervo y le dijo, mira, rey, ya se murió el niño. Entonces se levantó David, se lavó la cara, se fue a bañar, se cambió. Ahora sírvame. Entonces le dijeron, ¿cómo es que usted no quería comer cuando el niño se estaba muriendo y ahora que ya se murió,
se baña, se cambia y come. Ya no hay más que hacer, le dijo. Podía rogar por el niño cuando estaba con vida, ahora que el Señor ya decidió llevárselo, pues tengo que reincorporarme y aceptar la voluntad de Dios. ¿Pero le dolió? Sí. ¿Sufrió consecuencias? Sí. ¿Pero lo perdonó Dios? ¿Lo restauró Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiere decir que no solo nuestros pecados pasados han sido borrados, sino también hoy Dios está haciendo cosas nuevas, hoy. Por lo tanto, dice, el que fue justificado con Cristo no tiene que llevar culpas. Hay que darle las culpabilidades al Señor. Él las lleva por nosotros. Nosotros no somos capaces. Entonces digo estas cosas porque es necesario, hermano, que el pueblo no viva acusado. Ahora, cuando le llevaron a aquella mujer a los pies de Jesús, le dijeron, la encontramos en el pleno hecho del adulterio. ¿Y qué le dijo el Señor? Mujer, ¿a dónde están los que te condenan? Se fueron, Señor. No te condena nadie. Entonces, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no sigas pecando. Entonces, ¿cuál es la clave? Llegar a los pies de Cristo, arrepentirse y no seguir haciendo lo mismo. Amén. Bueno, me refería a la mujer en ese aspecto, pero también me refería a David también en su error, ¿no? En su adulterio. Ahora dice que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Entonces, en Cristo ya no importa, Él abrió la puerta para todos. Él dijo, a los míos vine, los míos no me recibieron, ahora todo el que me reciba le doy la autoridad de llegar a ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Y de cuántas nacionalidades somos? De muchas, ¿verdad? Unos del norte, otros del sur, otros del centro. Y como nos van a estar escuchando en otros lugares, otros son europeos, otros son africanos y de todos lados. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo no solamente somos hijos de Dios, sino que sabe que somos descendencia de Abraham. Descendientes de Abraham. ¿Sabe por qué somos descendientes de Abraham? Porque creímos por fe en Cristo y a Abraham la fe le fue tomada por justicia. Y a nosotros la fe nos fue tomada por justicia porque nuestra justicia es Cristo Jesús. Amén. Entonces el Señor no quiere que nosotros vivamos con culpabilidad. Diga conmigo, Dios no quiere que yo viva con culpabilidad. Pero más que me arrepienta de mis pecados y que me aparte de ellos. Esa es la voluntad de Dios. El diablo le gusta esclavizar a la gente y que se sienta culpable. No acepte la culpabilidad. No la acepte. Dígale, Cristo llevó mi culpa. Vamos a ver uno de los últimos puntos. En Cristo seremos vivificados. Entonces, ¿Cristo qué nos vino a dar? Vida. Y dijo, yo vine para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Por eso el Señor me ha puesto a mí los viernes, empezando este que pasó, a dar temas familiares. Porque es necesario que tengamos vida en la familia. ¿Cuántos vinieron el viernes? ¿Y se acuerda que tocamos temas muy importantes? Tocamos el orden en la familia, tocamos lo que es el papel del papá, o digamos el papel del esposo, el de la esposa. Y luego por medio de la palabra yo le mostré que también habla de padres solteros. ¿Y de qué? De madres solteras. Y luego hablamos de los hijos. Tocamos 5 puntos. Y todos esos son importantes porque Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tanto los esposos como un padre o una madre soltera
tengan felicidad. Y claro, el apóstol Pablo también dijo, el que está solo es bueno mejor que se case. Pero mientras viene la persona que Dios les va a dar, sea feliz. Ya sea padre o madre soltero, sea feliz. Y pídale a Dios que traiga a esa persona a su vida para que lo complemente. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene para todos. Entonces en Cristo seremos vivificados y Él quiere que tengamos una vida en abundancia. Veamos, dice Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, el Señor nos manda que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, aquí, en vida, aquí en esta tierra. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué servía la cruz? Para morir. Entonces, ¿para qué tomamos la cruz cada día? Para morir. ¿Para morir a qué? A nuestros malos deseos. Pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen buenos deseos? ¿Sí? Usted le dice a alguien, te deseo lo mejor. Te felicito por tu graduación, te deseo lo mejor. Tiene buenos deseos para la persona. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos malos deseos? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Pues es una realidad. Es una realidad. Todos, sin excepción, tenemos malos deseos y malos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que renovemos nuestra mente. ¿Por qué dirá que renovemos nuestra mente? Para que saquemos los malos pensamientos. Y también la Biblia dice, no os adaptéis a este mundo, ni a sus malos deseos. Entonces quiere decir que nosotros estamos expuestos a los malos deseos, a los malos pensamientos, pero el Señor dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces tenemos que morir ¿a qué? A los malos deseos y a los malos pensamientos. De eso se trata el morir. De morir a las cosas que no nos van a beneficiar en nada. Y luego dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Es muy importante que comprendamos esto, porque nosotros somos mortales, pero Cristo venció la muerte. Pero el que muere con Cristo, vivirá con Cristo. Si el Señor no viene en el tiempo de nuestra vida, y no se da el arrebatamiento en el tiempo de nuestra vida, ciertamente tendremos que dormir. Pero llevamos la esperanza de que si morimos en esta vida a los malos deseos, a los malos pensamientos, a la vanidad de este mundo, ciertamente viviremos con Cristo cuando Él venga en las nubes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Otra de las cosas importantes es lo que dice 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. ¿Cuántos creemos que Cristo resucitó? Porque aquí dice, si nosotros creemos en un Cristo muerto, la fe no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo. Estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo resucitó. Luego añade y dice, y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, ¿qué dice? Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué dirá eso el apóstol Pablo? ¿Saben por qué? Porque hay gente que solo espera en Dios porque quiere tener un buen trabajo. ¿Y usted por qué es cristiano? Porque yo quiero tener un buen trabajo. ¿Y usted por qué busca al Señor? Porque yo necesito dinero. Porque yo necesito vivir en una buena casa. No, porque yo necesito una buena esposa. Porque yo necesito un buen esposo, dicen las mujeres. No debemos de vivir de esa forma. Porque si vivimos así, vivimos nada más para este mundo. Y mucha gente busca a Cristo solo por lo que Él da. Hay gente que solo por eso busca a Dios.
¿Por qué usted no parrandea? Ah, no, yo no parrandeo porque si no, el Señor se va a desagradar y de repente me despiden. Entonces está esperando para esta vida. ¿Por qué es que debemos de apartarnos del mal? Por amor al que nos amó. Es muy distinto, ¿verdad? No por interés de qué nos va a dar, sino por amor de lo que Él hizo y de lo que Él es para nosotros. Si nosotros debemos de esperar en esta vida en Cristo por sus grandes misericordias, pero no vivir una vida en la cual, hermano, esperemos nada más beneficios terrenales. Porque entonces se cumpliría lo mismo que dijo el apóstol Pablo: comamos y bebamos, que mañana nos morimos. Pero nosotros no vivimos de esa forma. Nosotros vivimos esperando las cosas espirituales del Señor en Cristo, y vivimos esperando cosas aún mayores que las que en este mundo recibiremos, en obediencia al Señor, esforzándonos, porque esto quiere esfuerzo. Usted sabe que el Evangelio no es algo fácil, pero lo bueno de esto es que el apóstol Pablo por el Espíritu dijo: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Veamos entonces, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Entonces tenemos la seguridad que Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos venimos a alabar aquí a un Cristo resucitado? ¿Cuántos creemos que Él está aquí entre nosotros paseándose aunque no lo veamos? Él está vivo. Él vive en ti y en mí, en nuestro corazón. ¿A cuántos el Señor les habla? ¿A cuántos el Señor les habla? ¿Usted ha oído la voz del Señor? No audiblemente, le estoy diciendo, yo nunca he oído la voz de Dios audiblemente. ¿Alguien la ha oído audiblemente? Pero ¿cuándo ustedes han oído la voz de Dios? En su corazón. Y por su palabra. ¿Nos habla o no nos habla? Sí nos habla. Ahora dice aquí: porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, usted sabe que la muerte entró por Adán. Cuando Adán pecó, ahí entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Pero en Cristo entró ¿qué? La vida y la inmortalidad en Cristo Jesús. Él vino y nos vivificó. Diga conmigo, nos vivificó. Porque ciertamente el primer Adán era una alma viviente, dice la Biblia. Pero el segundo Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Por eso es que nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir concluyendo. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué tremendo, hermano, aquellas personas que tienen todo en esta vida, que tienen fama, que tienen dinero, que tienen lo que quieran, pero nunca conocen al Señor. Y todos sus días los viven en vanidad, los viven en una playa, los viven en un yate, los viven en las discotecas, en los placeres de este mundo. Y luego llega la muerte a ellos. Y si no recibieron al Señor, terrible, ¿verdad? Mientras que nosotros, los que creemos en Cristo, no solamente cuando podemos nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Porque es bueno irse de vacaciones, si puede, vaya. Pero ante todo las prioridades es estar en la presencia del Señor. Todos los días de nuestra vida. David dijo: una cosa he demandado al Señor y esta cosa buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, y ahí moraré por largos días. Pero dice: he demandado y buscaré. Entonces nuestra parte, ¿qué es? Buscar. Entonces, hermano, dígale al que tiene al lado: hermano, tenemos que buscar. Porque el que busca, encuentra. El que necesita consejo, ¿qué tiene que hacer? Pídalo.
¿Cuántos dicen amén? El que tiene una necesidad en su corazón, ¿qué tiene que hacer? Busque ayuda. Hermanas de esta congregación, si usted está necesitada de alguna necesidad íntima en su corazón como mujer, busque a la pastora. Búsquela. Ella está en este lugar como ministro de Dios para ayudar a las mujeres. Amén, ¿verdad? Y varones que tienes alguna necesidad, para eso me puso Dios a mí aquí. Yo estoy dispuesto a ayudarte, a ministrarte conforme a la palabra, y para eso nos puso el Señor. Pero si no buscas, yo no te puedo ir a buscar. Porque si alguien está en necesidad y me llegan a decir que está en necesidad, como que uno no tiene la libertad, como ya sin mirarte que estás en necesidad y quieres que te ayude. No se puede. Porque uno no sabe si la persona quiere o no, entonces más bien se puede ofender. Pero si la persona reconoce su necesidad y busca la ayuda, entonces ahí está buscando la ayuda de Dios y Dios va a abrir la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de buscar al Señor mientras puede ser hallado. Dios y Cristo es nuestra vida. Y Él quiere que vivamos una vida tranquila, una vida feliz, una vida abundante. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Póngase de pie, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que en esta hora Él traiga a nuestra vida, a nuestro corazón, esa paz, ese entendimiento, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Yo quisiera, mi hermano, que presentemos delante de Dios todas nuestras cargas, nuestras necesidades, porque Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Levanta tu mano y dile: Señor, yo comprendo que tu palabra es verdadera. No lo comprendo solamente con mi mente, sino que lo comprendo en mi espíritu. Lo comprendo con la mente del espíritu, que tu palabra nunca fallará, tu palabra nunca dejará de ser, y todo lo que tú dices y has dejado escrito es verdad. Señor, pido en esta hora que tú traigas a mi vida esa paz con la que tú, Señor, nos has vivificado. Que vivifiques mi alma, que vivifiques mi espíritu, que vivifiques mi ser. Que traigas tu vida a mí, Señor, que traigas tus pensamientos a mi corazón, a mi mente. Yo abro hoy mi mente, digámosle al Señor, dile: hermano, yo abro mi mente hoy para quitar todo pensamiento malo y para que tus pensamientos sean puestos en mi mente. Yo abro hoy mi corazón, Señor, para que de mi corazón salga y entregarte todos los malos deseos y que vengan a mi corazón los deseos de tu corazón. En el nombre de Jesús, yo vengo a ti, Señor, hoy. Dile: yo vengo a ti, Señor, porque solo tú pudiste cumplir la ley y por ti soy justificado, Señor. Yo vengo a ti, Señor, hoy porque el amor de Dios fue manifestado en ti, Señor. Manifestado para que yo, Señor, alcanzara salvación y una vida abundante. Yo vengo a ti hoy, Señor, porque en ti un día tu palabra dice que seremos presentados juntamente contigo en gloria.